Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien, que estén juiciositos trabajando. Bueno, mis amores, el día de hoy la profe les va a hacer un recorderis de todo esto que hemos venido trabajando, lo que trabajamos de manera presencial y lo que hemos trabajado de manera virtual, porque para esta semana tenemos nuestra primera evaluación. Entonces, ¿qué va a contener esa evaluación? Vamos a trabajar todas las funciones vitales de la célula. Recuerden que durante todo este tiempo nosotros hemos trabajado sobre las funciones vitales de la célula, hemos visto las similitudes que hay con respecto a los seres vivos, ya que nosotros nos contenemos de ellas. Y entonces vamos a iniciar recordando la primera función vital que trabajamos, ¿cierto? Entonces yo quiero que recuerden que cuando nosotros iniciamos a trabajar las funciones vitales de la célula, empezamos hablando de una que tenía que ver con la alimentación de estas células para poder generar esa energía en nosotros. Y entonces aquí les estoy hablando de la función de nutrición. Espero la recuerden, ¿no? Recuerden, la función de nutrición es la que se da a partir de la alimentación de estas células para poder generar la energía. Recuerden que no es lo mismo alimentar que nutrir. Yo puedo consumir alimentos que considero pueden ser buenos para mi organismo o para contener los nutrientes y demás cosas, pero no quiere decir que yo me esté nutriendo. La nutrición tiene un proceso, pero hoy como no estamos hablando de la nutrición de nosotros, sino de la nutrición de estas células, entonces vamos a hablar de los dos tipos de nutrición que pueden existir. Entonces, cuando hablamos de la nutrición, de los dos tipos, podemos hablar de la nutrición autótrofa y de la nutrición heterótrofa. No se les puede olvidar, ¿no, chicos? Recuerden que la nutrición autótrofa es la nutrición que no necesita de ningún otro organismo, de ninguna otra sustancia para poderse realizar, porque se da por sí sola gracias a la luz solar, ¿cierto? Recuerden que esta nutrición se da en las plantas y ocurre mediante un proceso que se llama fotosíntesis. Recuerden que las células vegetales tienen un organelo llamado cloroplastos y estos cloroplastos es el quien interviene en estos procesos para poder realizar esta fotosíntesis. Por lo tanto, en esta nutrición autótrofa no necesita de ningún otro organismo para poderse realizar. Lo contrario a la nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa es la que se da a partir de otros organismos, es decir, esa sola célula no puede alimentarse por sí sola, no puede realizar su propio alimento. Esta célula necesita de otros para poderlo hacer, ¿cierto? Y entonces yo les comentaba a ustedes que este tipo de nutrición se da en las células animales y vegetales, en las células animales, porque en las vegetales no, recuerden, en las vegetales no. Las vegetales es la autótrofa, en las animales, que es las que tenemos nosotros, se da este tipo de nutrición y yo les daba el ejemplo de nosotros. Nosotros, sí, porque yo estoy cocinando, no estoy haciendo mi propio alimento, no. Para yo poder obtener esas cosas que yo cocino, ¿cierto? Tuve que acudir a otros organismos, pues igual sucede con estas células. Ellas tienen que acudir a otros organismos para poderse alimentar, para poder tener esos nutrientes que necesita para cumplir esta función de nutrición, ¿cierto? Y recuerden que la función de nutrición es quien genera esa energía. Entonces yo les decía a ustedes, cuando estamos mal nutridos, uno lo puede notar en los estudiantes que todo el tiempo están cansados, que hablan con esa pereza, que están todos mal sentados, que llegan es como con esa, como pereza para todo, ¿cierto? Les decía. Entonces yo les preguntaba, ¿están durmiendo bien? ¿Se están alimentando bien? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alimentamos de la mejor manera, nosotros estamos activos, estamos firmes y se nos nota. Entonces, de hecho, hay profesores que dicen, uy, usted sí que tiene energía, o hay personas, uy, usted sí que tiene energía. Esa energía es adquirida mediante el proceso de nutrición. Recuerden que yo les hablaba del carrito de las baterías, no se les olvide nunca, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a trabajar otra función vital de los seres vivos que también la trabajamos de manera presencial en el colegio. Y es la que se da a partir de esta extracción de energías para poder generar otra función vital que se llama la respiración. Recuerden que la respiración trabaja en conjunto con esta de nutrición. ¿Por qué? Porque para poder que se dé esta respiración, estas células tienen que extraer la energía y recuerden que yo les hablaba de la glucosa, que son esos azúcares que necesitan para poder respirar, ¿cierto? Y que hay dos tipos de respiración.
Entonces está la respiración aeróbica y yo les decía, recuerden cuando hablamos de aero, entonces relacionámoslo con el aire. Sí, recuerden, esa respiración aeróbica es la respiración que requiere de aire, de oxígeno para poder realizarse, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo, yo les decía a ustedes, y de hecho para recordarlo en las clases virtuales hicimos una actividad de inhalar y exhalar, ¿cierto? Esa es la respiración que nosotros adquirimos. ¿Por qué? Porque nuestras células respiran de esta manera, pero también cuando ya hay una acumulación de energía se da la respiración anaeróbica, que es la respiración que no requiere de este oxígeno, porque resulta que esa respiración se da sin necesitar oxígeno, ¿no? La respiración anaeróbica no necesita de oxígeno. Entonces yo por eso les decía, aero, relacionémoslo con el aire, ¿cierto? Que es la que requiere de este aire para poder producir oxígeno. Pero la anaeróbica no requiere de oxígeno, por lo tanto esta respiración se da en algunas bacterias, se da en los hongos, ¿cierto? Entonces yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué tipo de respiración será que necesitamos nosotros? ¿O cuál es la respiración que nosotros ejecutamos? Pues nosotros necesitamos del oxígeno para poder realizar nuestro proceso de respiración, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros utilizamos o requerimos de la respiración aeróbica. Bueno, no se les puede olvidar, ¿no? Y bueno, y ya de forma presencial terminamos pues con esas dos funciones vitales y pues iniciamos de esta manera virtual. Hemos tenido nuestros encuentros por medio de las plataformas y la profe les estaba enviando unas diapositivas a ustedes con el fin de que eso que yo explico ustedes también lo puedan practicar, ¿cierto? Y lo puedan recordar, pero entonces yo también les voy a hacer un recorderis así rapidito para que repasemos para la evaluación y para aclarar muchas de pronto de sus inquietudes que tengan, ¿cierto? Aunque cada que necesiten recordar algo de lo trabajado, entonces puedan volver el video y relacionarlo y acordarse con esos temas que hemos trabajado, ¿cierto? Entonces, de manera virtual empezamos a trabajar 3 funciones vitales. Hemos trabajado la función de la circulación, hemos trabajado la función de la relación y también la de reproducción, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar hablando de la función de circulación, ¿cierto? Entonces cuando hablábamos de la función de circulación, hablábamos de que cuando hablábamos de circular, estábamos hablando del hecho de que algo pasaba por todas partes, ¿cierto? De circular. Entonces yo les ponía el ejemplo de las circulares del colegio, ¿cierto? Que dice circular para padres de familia o circular para directivas, pero esas circulares eran pasadas por cada una de esas personas que integraban esta comunidad. Entonces, por ejemplo, si las circulares son para los padres de familia, pues estas circulares son hechas para que todos los padres de familia las tengan, es decir, que toda esa información que está en esa circular la tengan cada padre de familia. Pues igual ocurre con la célula. Cada organelo produce unas sustancias, pero hay organelos que necesitan de las sustancias que producen otros organelos, ¿cierto? Y para eso se da esta función de circulación. Pues resulta que, por ejemplo, yo siempre les he contado que las mitocondrias es el organelo que produce la energía. Y yo creo que ustedes tienen presente cómo se llama esa energía de las mitocondrias, ¿recuerdan? ATP. No se les puede olvidar. La energía que produce las mitocondrias se llama ATP, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las mitocondrias producen energía, situación o sustancia que no producen otro organelo, y entonces si otro organelo necesita de esa energía en el proceso de circulación, lo que se hace es que esa energía que las mitocondrias producen son pasadas o son distribuidas al organelo que necesite esta sustancia. Y entonces hablábamos que se puede dar mediante 2 procesos, uno que se llama ciclosis y otro que se llama rotación, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de ciclosis, hablábamos de que esas mitocondrias o de que ese organelo que necesitara de otro se dirigía hacia el organelo que necesita, que produce la sustancia que necesita y extraía la sustancia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ciclosis, yo les decía, entonces, por ejemplo, si yo necesito algo de mi casa, yo me paro, ¿cierto? Si es algo de la cocina, yo me paro y me voy hasta la cocina. Si mi mamá necesita algo de la cocina, pues va hasta la cocina. Se dirige cada organelo hacia el sitio, así como nosotros cuando necesitamos algo, ¿cierto? Pero esto sucede en la ciclosis.
En la rotación no sucede igual. Cuando hablamos de rotación, sucede que este proceso ocurre mediante un movimiento que hace toda la célula. Ese citoplasma se mueve con todos los organelos. Recuerden que el citoplasma es un líquido y en ese líquido se encuentran cada uno de esos organelos, ¿cierto? Y esos organelos están allí flotando, pero ese citoplasma se mueve todo, se mueve todo, se mueve todo mediante alrededor del núcleo, ¿cierto? Alrededor del núcleo y de pronto de la vacuola, porque la vacuola también tiene una conservación de nutrientes allí guardaditos por si alguien necesita, ¿cierto? Entonces este citoplasma hace el proceso de rotación, por eso se llama rota todo el citoplasma y cada organelo va adquiriendo las sustancias que necesita, ¿cierto? Como todos producen algo, entonces si hay alguien o otro organelo que necesite de lo que ya tiene el otro, entonces ahí mismo aprovecha y va cogiendo lo que necesita, ¿cierto? Entonces esa es la función vital de la circulación celular, ¿cierto? Luego trabajamos la función de relación, ¿cierto? Y hablamos de la relación y también pusimos los ejemplos que siempre ponemos en clase de cuando nosotros cumplimos esta función de relación, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Bueno, yo espero que sí lo recuerden. Cuando hablábamos de la función de relación, hablábamos de todos esos estímulos que nos permite el medio, que nos da el medio, y nosotros cómo reaccionamos ante ellos, ¿cierto? Y entonces la profe siempre les pone el ejemplo de qué pasa cuando usted le da algo que a usted le gusta, ¿cierto? Usted se sorprende, se pone súper feliz porque es algo que me gusta. Pero entonces, ¿qué sucede cuando de pronto en la casa cocinan algo que a ustedes no les gusta? Pues entonces probablemente ustedes no van a estar con la misma alegría que cuando cocinan algo que les gusta y van a hacer mala cara y no van a querérselos comer, y hay hasta personas que hacen como que si tuvieran ganas de vomitar para no comer, ¿cierto? Entonces esas son reacciones que nosotros tenemos a estos estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Pues lo que nos dan, que nos gusta. Pero la célula también se relaciona, ¿cierto? Ella también cumple esta función. ¿Y qué sucede con estas células? Resulta que estas células pueden reaccionar también a este medio, a lo que le brinda el medio. Entonces, por ejemplo, la luz del sol. Y yo les comentaba qué pasa con la piel cuando está mucho tiempo expuesta al sol. Entonces, por ejemplo, yo les contaba a las personas que llegan de piscina y llegan con todo esto como escarachando y todo eso, y uno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, profe, fue a piscina. Pues resulta que esas células que se encontraban por aquí tuvieron una reacción a ese sol. De pronto el cuerpo estuvo mucho tiempo, la piel estuvo mucho tiempo expuesta al sol. Y muchas de esas células se fueron muriendo, se fueron debilitando, se fueron corriendo para otro sitio, y eso hace que su piel cambie de forma, ¿cierto? Está reaccionando a los estímulos del medio. También sucede con las sustancias químicas. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen alergias, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, si aplicaron una crema y esa crema le empezó a salir como pepitas, como granitos, como algo, pues entonces dice, ay, ve, me dio alergia. Pues, ¿qué sucede? Que esas células no estaban preparadas para recibir ese tipo de sustancia que tenían esa crema, o esas células no están preparadas o no están diseñadas para resistir ese tipo de químicos que tiene esa crema, y por lo tanto ellas reaccionaron. Y ahí se nos damos cuenta por la alergia, ¿cierto? Entonces yo también les explicaba a ustedes que esta función de relación es muy amplia porque estímulos hay en todas partes y se pueden dar de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo también les hablaba de nosotros los seres humanos. Si yo voy pasando distraída por la calle y me pita un carro, yo me sorprendo, ¿cierto? Me sorprendo, me asusto, me quedo aquí, me lleno de nervios, pero esto tiene que ver con nuestro sistema nervioso, que es el que hace que nosotros reaccionemos a estos estímulos. Como les cuento, esto también sucede con las células, y estas células, para poderse relacionar, para poder reaccionar a estos estímulos, ella lo hace por medio de 3 movimientos, ¿cierto? Entonces son los cilios, son los flagelos y son los pseudópodos. Entonces vamos a recordar
¿Cómo es que es esos movimientos, cierto? Yo se los puse en las diapositivas, los conversamos, pero entonces yo quiero que ustedes lo tengan claro y que nunca, nunca se les olvide, ¿cierto? Entonces, el primero que hablamos era de los cilios, ¿cierto? Y entonces decíamos que los cilios son prolongaciones cortas, ¿cierto? Entonces yo les decía, ¿qué es prolongar, chicos? Cuando hablamos de prolongar, ¿qué quiere decir esa palabra prolongar? Yo les hablaba que cuando hablamos de prolongar es porque de pronto se extendió algo, se movió algo, se arrastró, se extendió una fecha, ¿cierto? En este caso estamos hablando de los cilios y es del movimiento que realizan las células para desplazarse de acuerdo a un estímulo, ¿cierto? A una reacción que ella va a tener a un estímulo que le está dando el medio. Entonces, por ejemplo, el movimiento de los cilios ocurre de una manera corta, es una prolongación corta, es decir, un movimiento corto. Pero este movimiento no solamente es corto, sino que es vibratorio. Y entonces yo les decía, primero es un paso como de una tortuga, porque es corto, ¿cierto? Una prolongación corta. Pero además de eso, este movimiento es vibratorio, entonces puede ser chiquito, 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 pero es de esa manera que esa célula se va desplazando, ¿cierto? Y entonces es como cuando, por ejemplo, las personas nadan, ¿cierto? Entonces hay unas que lo hacen de manera, cuando estamos aprendiendo, lo hacemos, uno cree que, que ya nadó bastante, uno se movió, y uno dijo, no, ya voy lejísimos, y uno sale del agua y, ¡ay! Cortitico, ¿cierto? Entonces puede suceder de esta manera con los cilios. Ellos pueden desplazarse, sí, pero ellos lo hacen de una manera corta. Bueno, pero también nosotros trabajamos los flagelos o el flagelo, que es otro tipo de movimiento que produce la célula para reaccionar a un estímulo, ¿cierto? Y entonces hablábamos de que el flagelo también es una prolongación, ¿cierto? Es una prolongación, pero esta prolongación ya es larga, ¿cierto? Entonces es decir que este flagelo permite que el movimiento de esta célula sea más largo y sea más rápido, por lo tanto. Pero este flagelo no se da de manera vibratoria, sino que se da de manera ondulada, ¿cierto? Entonces, para desplazarse esta célula lo hace de manera ondulada. Yo les hablaba a ustedes de qué es la manera ondulada. Entonces, por ejemplo, ondulada. Hablemos de mi cabello, ¿cierto? Entonces, miren, esta es como el movimiento que realiza el flagelo para poderse desplazar. Ondulado, pero es un ondulado de manera larga. Entonces yo les decía a ustedes como un látigo, por ejemplo, ¿cierto? Como un látigo. Entonces cuando uno tira el látigo, ¿cierto? Él al final se enrosca, ¿cierto? Y ese es el tipo de movimiento que se da en el flagelo. Y por último, trabajamos los pseudópodos, que también es un movimiento de la célula, que también es para reaccionar a un estímulo del medio. Y hablábamos de que este era como un pie falso, y entonces en la imagen, ustedes van a poderlo ver, que parece que tuviese verdaderamente un pie, pero ese pie es para poderse desplazar de manera normal, pues puede decirse que es una manera más bien, es como, en comparación a los otros, es una manera más plana, es más normal, pero es la manera en que las células se mueven. No es ni tan rápido, ni tan corta, ni ondulatoria, ni vibratoria, pero pues también, al igual que para todos los otros movimientos, lo hace para acercarse o para alejarse dependiendo del estímulo. Entonces, por ejemplo, si es un estímulo que está produciendo algo positivo para esa célula, pues ese flagelo, ese pseudópodo, esos cilios van a acercarse, van a buscar la forma de acercarse, ¿cierto? Ese movimiento va a buscar la cercanía a ese estímulo. Pero si es algo que no les conviene, que no les beneficia, pues van a alejarse. Porque esa es la función de relación que cumplen las células. ¿Listo? Y por último, mis amores, vamos a trabajar o trabajamos la reproducción de las células, que es otra función vital que hemos venido trabajando, que hemos venido recordando. Y entonces hablamos de que la reproducción se da porque es necesario que las células muertas se regeneren, ¿cierto? Porque nosotros los seres humanos estamos compuestos por muchísimas células, ¿cierto? Pero si estas células que se van muriendo no se regeneran, pues nos vamos quedando sin células y cada vez nuestros tejidos, nuestros órganos y sistemas van dejando de realizar la función, ¿cierto? Entonces aquí yo vuelvo y les recuerdo el nivel de organización celular. Nosotros estamos aquí gracias a una célula que buscó varias
y se unieron. Cuando se unieron, formaron un tejido, ¿cierto? Y cuando ese tejido ya estaba, se juntaron varios tejidos más y formaron un órgano. Y cuando ya estaba ese órgano formado, se siguieron formando otros órganos a partir de otros tejidos y se fueron formando los sistemas. Y luego otro sistema, y luego otro sistema. Y luego esos sistemas, la conformación de todo esto, da como resultado un organismo que somos nosotros, ¿cierto? Pues podemos ser nosotros, pueden ser los animales y pueden ser las plantas. Recuerden que este nivel de organización celular se da para todos los seres vivos. Y los seres vivos no solamente somos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Pero entonces yo les ponía el ejemplo, siempre les pongo el ejemplo de nosotros. Aquí estamos nosotros gracias a esa solita célula que buscó para juntarse. Pero ¿qué sucede? Ya sabemos que los tejidos tienen células, ya sabemos que los órganos también, que los sistemas también. Si esas células empiezan a morir, esas partes o esas funciones que estaban cumpliendo los órganos, los tejidos, ya no las realizan de la misma manera. Por lo tanto, como no la están realizando de la misma manera, nuestro cuerpo no va a funcionar bien. Entonces aquí vienen las enfermedades, aquí vienen las formas de ver que algo no está bien y empezamos a decaer. Entonces por eso existe esta función vital de reproducción. Se mueren las células, sí, pero esas que quedan allí se siguen reproduciendo para poder arreglar ese tejido que se ha dañado o que se ha descompuesto gracias a las que ya no están, a las que se murieron. Entonces yo les puse a ustedes una actividad que era que ustedes me contaran qué pasaba con esas células cuando ustedes se raspaban. Y entonces yo les explico, bueno chicos, si ustedes se raspan, fue un golpe o fue una reacción que de pronto no estaba esperada, las células no contaban con esta situación que se presentó, bueno, y me raspé. Entonces esas células que estaban aquí, en esa parte de alrededor, se murieron, puede que unas se murieron, otras alcanzaron a correr, ya sea por cilios, ya sea por pseudópodos, ya sea por el flagelo. Unas alcanzaron, pero otras no. Las que no, se murieron, ¿cierto? Entonces se murieron esas células. ¿Y qué pasa con esas que quedaron? Yo les mostré un video, ¿cierto? Entonces en ese video de esas células yo les decía, mis amores, ¿qué sucede? Esas que quedan se siguen reproduciendo para poder volver a regenerar ese tejido, pero eso no sucede el mismo día y es por eso que nuestras heridas tienen un proceso, ¿cierto? Entonces unos días sangre, mucha sangre, luego ya va empezando a secar la sangre, luego cuando ya se empezó a secar esa sangre, ya vemos que empieza como a salir una ruta blanca, ya después una caracha, luego de la caracha se va secando, cuando ya se fue secando se fue cayendo, cuando ya se fue cayendo empieza la cicatrización. Y hay cicatrices que desaparecen y hay otras que definitivamente no desaparecen, pero sí sellan la piel y ya llega el momento donde usted no siente, ¿cierto? Entonces, esta es la función de reproducción de las células, ¿cierto? Entonces yo les explicaba que así como los seres vivos se reproducen para que continúe su especie, para lo mismo lo hacen las células. Ellas necesitan que su especie continúe, que no se pierda esas células, porque si nos quedamos sin células, pues nos quedamos sin seres vivos, ¿cierto? Pero resulta que esta reproducción puede ocurrir de dos formas, ¿cierto? Entonces se puede dar la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y entonces cuando hablamos de la reproducción sexual, hablamos de la reproducción que necesita de una fusión de dos células reproductoras para poder realizarse este proceso. Entonces yo les preguntaba a ustedes, bueno, ¿y ustedes recuerdan cómo se llaman esas células reproductoras? Ya la profe G los había mencionado, ¿cierto? Entonces vamos a recordar, las células reproductoras se llaman gametos. Entonces existen gametos femeninos y existen gametos masculinos, ¿cierto? Y entonces cuando hablamos de gametos femeninos, hablamos de cómo se llama ese gameto femenino. Y yo sé que ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Sí, ese gameto femenino es el óvulo, ¿cierto? El óvulo es el gameto femenino, que por lo tanto es el que tienen las hembras. Y cuando hablamos del gameto masculino, estamos hablando del gameto del macho, que da el macho, y ese es el gameto que se llama espermatozoide. Resulta que para poder realizarse este proceso de reproducción, estos dos se deben de juntar y hacer una fusión para poder dar vida o dar origen a un nuevo ser. ¿Qué sucede, chicos? Como estas dos células tienen en su núcleo un ADN, un material genético, entonces cada una de estas células aporta el 50% para poder
que se reproduzca este nuevo ser o que salga este nuevo ser. Para un nuevo ser se necesita un 100%, no se necesita más. Por eso cada uno da la mitad de su material genético. Entonces yo les explicaba, por eso nos parecemos un poquito a la mamá y un poquito al papá, o un poquito a la familia materna y un poquito a la familia paterna. ¿Por qué? Porque nosotros contenemos ese material genético de ellos. Y entonces dirían unos, ah, no, es que yo no me parezco en nada a mi mamá, o ah, no, yo no me parezco en nada a mi papá. Entonces yo les explicaba, no es solamente la parte física, mis amores. Cuando hablamos de esto que adoptamos, de este material genético, también podemos hablar de aptitudes, podemos hablar de enfermedades, pues de comportamientos, de gustos, del genio y demás situaciones. Entonces no solamente hablamos de las cosas, de los aspectos físicos, sino que también estamos hablando de aptitudes, ¿verdad? Entonces por eso, nosotros los seres humanos tenemos estas células que necesitan de este tipo de reproducción sexual. Porque nosotros, para poder estar aquí, necesitamos de que esas dos células se fusionen para poder dar origen a un nuevo ser, que en este caso pues podemos ser nosotros. Pero también este tipo de reproducción sexual se da en los animales. Bueno, pero otro tipo de reproducción que nosotros trabajamos es el tipo de reproducción asexual, ¿cierto? El tipo de reproducción asexual es lo contrario a la sexual, ¿cierto? Al tipo de reproducción sexual. Y entonces decimos que cuando hablamos del tipo de reproducción asexual, estamos hablando de las células que no necesitan de otra para poderse reproducir, ¿cierto? Que ella solita hace su proceso y da origen a otro nuevo ser. Y por lo tanto, como esta célula da el 100% de su material genético, entonces como dio su 100%, el nuevo ser que viene, que nace de ese proceso que realizó esa célula, es totalmente idéntico. ¿Y por qué es idéntico? Pues porque solamente hubo una célula, y como nada más una célula es quien dio el material genético, pues esta célula dio el 100%. Entonces, como dio ese 100%, el nuevo ser se da de manera idéntica a la de la célula madre, ¿cierto? Entonces, mis chicos, esos son los tipos de reproducción, esas son las funciones vitales que hemos trabajado hasta el momento. Yo espero poder haber sido muy clara en todas las explicaciones. Espero que si alguno de pronto en el momento que nos vimos o que tuvimos nuestro encuentro y no pude haber sido claro en estos momentos, sí hayan quedado claras. Si no, quedo atenta a cualquier duda, inquietud, y ustedes saben que yo siempre estoy atenta a sus comentarios. Lo que sigue ahora es la evaluación. Entonces yo voy a ver qué tan claro les quedó a ustedes estos temas y espero haya podido ser clara. Espero que todos ganemos esa evaluación que vamos a realizar. Y por último, recordarles todas las funciones vitales que trabajamos: nutrición, respiración, circulación, reproducción y relación, ¿cierto? Trabajamos 5 funciones vitales. Espero poder haber sido muy clara. Y nos vemos, chicos, entonces nos vemos en la próxima. Quedo atenta. Espero todos saquen 5 porque yo sé que a todos les quedó claro. Y si no, pues aclarar esas dudas. ¿Listo, mis amores? Cuídense mucho, saben que los quiero mucho, los extraño demasiado. Y espero que ustedes sigan trabajando con esa actitud positiva y estén siempre atentos a las clases, a todas las clases. Chao, mis amores.